Hola amigos, bendiciones, qué gusto saludarles, qué gusto que estén aquí conmigo en tu canal de YouTube Tesoro del Cielo. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante y es aquel que se refiere a la batalla de la mente. La mente es un campo de batalla donde sostenemos diariamente una guerra espiritual contra el mundo, Satanás y nuestra carne. Estos son los tres enemigos del hombre: el mundo, Satanás y la carne. Si ya te conectaste, yo te invito a que busques tu Biblia, tu libreta de notas, a que te quedes muy atento escuchando y viendo esta enseñanza, porque sé que será de gran bendición para tu vida. Comenzamos y levantamos primeramente, como de costumbre, una oración al Señor. Padre Dios, maravilloso Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra solo a ti, oh Padre, porque a ti te pertenece. Venimos ante tu presencia con regocijo, venimos ante ti reconociendo que solo tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Te pedimos en esta hora, oh Padre, que tomes el dominio, el control de este tiempo. Yo solamente soy un instrumento valioso para tu gloria y honra en tus manos. Te pido en esta hora, Dios mío, que pases carbón encendido por mis labios. Nuevamente me humillo ante ti, pidiéndote que perdones toda ofensa, toda iniquidad, que me limpies, que me purifiques, que me laves de toda maldad, de todo pecado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te ruego en esta hora que seas tú fluyendo a través de mí, impactando las vidas, mudando los corazones, que muchos puedan venir a tus caminos, que muchos puedan conocerte a ti, precioso Señor Jesús, como único Dios y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo. Glorifícate con poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, como bien les decía, hoy estaremos estudiando acerca de la batalla de la mente, y para hacerlo pues quisimos analizar esta porción de la escritura que aparece en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 16, a partir del verso 25 y hasta el 33, aunque nos estaremos enfocando más en el verso 33. Leemos la palabra a partir del 25 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, aleluya, mis amados. Qué hermoso lo que el Señor Jesucristo
estaba enseñándole a sus discípulos, y es referente a que a pesar de que él estaba en este mundo, porque vino a este mundo, todos sabemos que él vino, dio su vida por ti, por mí, pero a pesar de que murió, llevó a la cruz todo el pecado, toda la ruina de toda la humanidad, toda enfermedad, la llevó allí, aquella cruz. Pero él no se quedó en aquella cruz. Él murió, pero resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder. Por eso es que él les dijo a los discípulos: he aquí, la hora viene y ha venido ya en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Yo vine del Padre, pero voy al Padre. Aleluya. Estas cosas yo les he hablado, para que en mí ustedes tengan paz. En este mundo ustedes van a tener aflicciones, van a tener pruebas, van a tener situaciones, tribulaciones por las que tendrán que atravesar. Pero una cosa nos dejó el Señor Jesucristo en su palabra bien clara. No es que no íbamos a tener sufrimiento, sino que teníamos que en medio de ese sufrimiento que confiar plenamente en Él. Aleluya. Y esto es lo que vamos a estar tratando hoy. Cómo la mente es ese campo de batalla donde sostenemos diariamente una guerra espiritual, como les decía al principio, contra el mundo, contra Satanás y nuestra carne. Estos son los tres enemigos del hombre: el mundo, Satanás y la carne. Y vamos a estarlo desglosando para que analicemos estos tres puntos de por qué decimos de estos tres enemigos del hombre. No fue casualidad que nuestro precioso Señor nos dejara estos consejos tan valiosos y sabios en su palabra. Por eso les dijo estas cosas, ya yo les he dicho, para que tengan paz. No esa paz que da el mundo, que a veces hay situaciones difíciles y tal vez venga una tregua y podamos sentir paz. No es esa paz que da el mundo, sino la paz que viene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que significa que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, podemos seguir experimentando y viviendo en esa paz que viene de Jesús. Bien, dice la palabra de Dios que pasaremos por las aguas y no nos anegarán, que pasaremos por el fuego y no nos quemará, ni la llama arderá en nosotros. Pero aunque tenemos que pasar por valles de sombra y de muerte, aunque tenemos que pasar por diversas aflicciones, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos libra. Aunque tenemos que pasar por el valle de las lágrimas, Dios mismo se encarga de transformarlo en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, dice la Escritura que iremos de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Jesús sabía que nosotros íbamos a estar viviendo en un mundo decaído y plagado y contaminado por la maldad. En un mundo donde el pecado y la muerte nos iba de cierta manera a llenar y a influenciar con sus aflicciones. Pero la buena noticia es que por eso Jesús
nos dijo que pusiéramos toda nuestra confianza en Él, toda nuestra atención, toda nuestra mente y fe solo en Cristo, porque cuando nosotros nos llenamos de Cristo, nos vaciamos del mundo, nos vaciamos de nosotros mismos, y aunque tengamos que atravesar por diversas situaciones, aunque vengan, como dice la Escritura, los ríos y golpeen contra nuestra casa, aunque vengan los vientos, la tempestad, aunque el enemigo venga como un río, Dios levanta bandera de victoria. Aunque venga todo tipo de situación, nuestra casa no puede caer, porque estamos sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Dios nos dejó su palabra y en ella encontramos una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. Cuando ponemos por obra sus mandamientos y consejos, podemos alcanzar, experimentar una vida abundante y verdaderamente feliz y agradable a Dios. El Señor nos hizo varias advertencias. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto aparece en Primera de Juan 2:15. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Mas tenemos que recordar que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto está en Primera de Juan 2:17. Todo lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Nosotros los cristianos sabemos y estamos completamente convencidos que Cristo ya venció en la cruz al diablo, a todas sus huestes de maldad, que el acusador y el enemigo de nuestras almas ya fue completamente derrotado, como bien dice el libro de Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Sin embargo, mis amados, Jesús mismo nos advierte en su palabra lo siguiente: no podemos ignorar las acechanzas, las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Eso dice el libro de San Juan 10:10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí podemos observar en Primera de Pedro 5, del 8 al 9, cómo Dios nos da un consejo, y es que tenemos que ser sobrios y velar.
Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar apercibidos, porque nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda como león. No es que él sea león, porque el único león es el león de la tribu de Judá. Pero él, el enemigo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y tenemos que resistirlo firmes en la fe. En la fe que se traduce, como aquí dice, en la confianza plenamente en nuestro Señor Jesucristo, en sus promesas. Por eso tenemos que tener en cuenta, como dice esta escritura de Primera de Pedro 5, 8 al 9, que también nuestros hermanos en todo el mundo están padeciendo diversas situaciones, igual o tal vez peores que las nuestras, pero están también padeciendo, porque en este mundo ciertamente, si Jesús dijo que vamos a tener aflicción, es porque su palabra, que es verdad, se cumple. Nuestra mente está siendo atacada constantemente por estos enemigos, pero el más peligroso de todos es nuestra propia carne. Por eso, una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, y a mí me gusta mucho esa palabra, y es cuando le aconsejó: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti. Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque nada puede separarnos del amor de Dios. La Escritura dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay algo que tenemos que comprender, y es que si nosotros nos descuidamos, si nosotros no velamos, si nosotros perdemos nuestra confianza en el único Dios verdadero, en Jesucristo, si nosotros perdemos la confianza en Él, entonces sí que estamos completamente perdidos. La batalla de la mente tenemos que librarla solo vigilando cada pensamiento. ¿Te has puesto a pensar en qué estás pensando? Nuestros pensamientos nos pueden llevar a tener una vida victoriosa o una vida en completa derrota. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice Proverbios 23, 7. El hombre es lo que piensa. Los pensamientos son como semillas que van a dar frutos buenos o malos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y eso dice el libro de Romanos 8:5. Todo se trata de cuidar muy bien nuestra mente, cada pensamiento, porque los pensamientos se pueden convertir en palabras, las palabras en ideas, las ideas en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos en costumbres. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en su fruto. Por eso, el Señor mismo nos dice en su palabra: en esto conocerán quiénes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen.
y también en las cosas que dicen, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres saber cómo es una persona? ¿Cómo piensa? Pues déjala hablar. Obsérvala cómo se conduce. Pregúntale a Dios cómo es esa persona. ¿Quién realmente es? Independientemente de lo que te diga, de lo que haga o proyecte. Quizás te pueda engañar por su apariencia, pero a Dios nadie lo engaña, porque Él conoce muy bien a cada ser humano. Él escudriña la mente y el corazón y sabe cuáles son las verdaderas intenciones de cada persona. Dios no puede ser burlado. Pero vamos a seguir analizando el tema de hoy. Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Y esto aparece en el libro de Mateo 12:33. Es sumamente necesario no solo vigilar nuestros pensamientos, sino apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo va a lanzar a nuestra mente malos pensamientos, argumentos falsos contra Dios, contra nosotros, contra la gente. Esos son los dardos de fuego del maligno. Y lo hace para hurtarnos la paz, para matar nuestra fe y finalmente destruir nuestra vida. Lo hace para que vivamos en temor, para sembrar en nosotros la discordia, el odio, la falta de perdón, los conflictos, las divisiones entre los familiares, hermanos y amigos. Lo hace con el fin de socavar nuestra esperanza, que no alcancemos las promesas de Dios, que perdamos fuerzas, ánimo, que no le creamos a Dios y a su palabra, que es fiel y es verdadera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y esto aparece en 2 de Corintios 10 del 3 al 6. Tenemos, mis amados, que entender que, como bien dice esta escritura, el apóstol Pablo le aconsejaba a los corintios que aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir toda fortaleza, para derribar todo ese argumento, todo ese razonamiento, toda esa altivez que se pueda levantar en contra de Dios, en contra del conocimiento de Jesús. Es necesario llevar cautivo, llevar preso ese
pensamiento a la obediencia a nuestro precioso Señor Jesucristo. Y esto solamente lo podemos hacer cuando tomamos el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y eso aparece en el libro de Efesios 6:16. Usar el escudo de la fe en Cristo es la única manera de apagar los dardos del enemigo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo. Pongamos un ejemplo de cómo podemos llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Lo primero que debemos es estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, guardarla, memorizarla en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es veraz, es nuestra guía de fe y de conducta. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es Jesús mismo, porque el Verbo se hizo carne. Es Dios mismo habitando en nuestro corazón. Cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos muestra quién es Él, pero también nos deja saber en qué estamos errando, qué cosa es lo que estamos haciendo mal. Siempre que estudiamos la palabra, siempre que oramos a Dios, siempre que ponemos por obra su palabra, podemos vivir una vida en abundancia y podemos vivir una vida agradable a Dios. Por eso, cuando leemos el libro de Josué 1:9, una de las cosas que dice este libro y es que a Josué se le dio la instrucción de meditar en el libro de la ley de día y de noche. Y uno de los consejos era para que todo te salga bien. Meditarás en el libro de la ley de día y de noche. Entonces serás próspero en tu caminar y todo te saldrá bien. Aleluya. Josué 1:9. Pongamos el ejemplo que les decía. Si viene a nuestra mente un pensamiento como este, me siento solo. Si ya somos de Cristo y el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, este pensamiento es un dardo de fuego del maligno que hay que apagar usando el escudo de la fe. Preguntemos, ¿qué dice Dios en su palabra? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo podemos encontrar en San Mateo 28:20. Es decir, que si nosotros sabemos que Dios, el Señor Jesucristo, nos promete en su palabra que no nos va a dejar huérfanos. Cuando Él partió de esta tierra nos dijo, yo no los dejaré huérfanos. Ciertamente yo les enviaré al otro consolador, refiriéndose al Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente Jesús lo que promete lo cumple. Ciertamente, si viene este dardo de fuego del enemigo, como único lo podemos apagar es tomando ese escudo de la fe y diciéndole, no estoy solo, yo no estoy sola, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin
del mundo. Aleluya. Todas las personas se podrán ir, pero Dios no lo hará. A menos que tú lo dejes, a menos que tú le des la espalda. Y aún así, como aquel hijo pródigo que se fue al mundo, aún así como aquel que tomó su herencia y se fue y gastó todo lo que tenía en diversiones y en todo tipo de cosas. Pero cuando volvió en sí, dijo: yo vendré a mi padre, yo volveré a la casa de mi padre. Y cuando regresó, su padre lo estaba esperando. Dios nunca te dejará ni te desamparará. Yo no sé en la condición en la que tú te encuentras ahora mismo. Yo no sé por lo que tú estás atravesando. Pero una cosa sí te digo, y es que el Espíritu Santo de Dios te ama, que el Señor Jesucristo te ama con amor eterno, que Él tiene planes contigo de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Si tú te sientes solo, si tú te sientes desamparado, si tú sientes que ya no tienes en esta vida solución, que no sabes qué hacer, yo te digo, corre a los pies de Jesús. Humíllate ante Él. Solamente abre tu corazón a Dios. Recibe a Jesús en tu corazón. Pídele que te limpie de toda maldad, que perdone tus pecados, que te llene de su presencia. Y tú podrás experimentar, tú podrás vivir una vida completamente bendecida, porque no es que no vas a tener situaciones y problemas que enfrentar, pero Dios en su gran amor y misericordia, en su gran fidelidad, cuando tú caigas, Él te va a levantar. No importa las veces que hayas caído. Dice la Escritura, 7 veces cae el justo y aún 7 Él lo levantará. El enemigo no te dirá estás solo. Él te hará pensar que ese pensamiento es tuyo. Él te lanzará un dardo en primera persona. Yo estoy solo. Y ese es el engaño, la mentira que quiere que tú creas. El plan del enemigo es tergiversar lo que Dios ha dicho. Es hacerte creer que Dios no cumple su palabra. Es hacerte creer que eres tú el que tiene esos malos pensamientos contra Dios, contra la gente, contra ti mismo. Pero como dice la Escritura, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Despójate de ese viejo hombre. Y no des lugar a tus placeres, no des lugar a la carne, sino anda en el Espíritu, satisface el deseo del Espíritu, que es tener comunión íntima y estrecha con Dios, que es vivir una vida de obediencia, de santidad y de amor al Señor Jesucristo y a el prójimo. Aleluya. El plan del enemigo es tergiversar lo que Dios ha dicho. Es hacerte creer que Dios no cumple su palabra. Recordemos la tentación de Eva en el jardín del Edén. Dios le dijo al hombre, porque Dios siempre habla primero. Dios le dijo al hombre, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esto está en Génesis, se los dejo por aquí para que lo estudien, 2:16. Sin embargo, vemos que en Génesis 3:1, el enemigo dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y en aquel momento
dice que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso aparece aquí en el Génesis 3:1. Aquí comienza Satanás a tergiversar la orden de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto aparece en el libro de Génesis 3, del 4 al 5. Ellos ya eran hechos a la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva ya estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios. Podían disfrutar de la presencia de Dios, hablar con Dios. Lo tenían todo. ¿Qué más necesitaban? Fue solo por causa de la desobediencia y el pecado que entró la muerte a la humanidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la bendición y la vida eterna. Por eso, la buena noticia es que Jesucristo ya venció a la muerte y al pecado. Por eso, aunque por un hombre entró la muerte al mundo y el pecado al mundo, también sabemos que por un hombre, por Jesús, que es el postrer Adán, entró la vida, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Aleluya. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por fe en Él, porque vivimos ahora por Él y para Él. El consejo que Dios nos da es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Por eso aquí dice, confiad, yo he vencido al mundo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hoy yo te digo, amado hermano que me escucha, cobra ánimo, fortalécete en el Señor Jesucristo, busca su rostro. Venir a mí todos aquellos que están trabajados, que están cargados, yo los haré descansar. Aprended de mí, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, aprended de Jesús, que es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, hallaréis la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Romanos 12, dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario que haya una renovación de nuestro entendimiento. Es necesario que cada día nosotros llevemos nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Que cada día nosotros menguemos para que Él crezca. Que cada día andemos como Cristo anduvo. Que cada día crucifiquemos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne, para dar lugar al Espíritu. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que renovemos el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
tal como dice el libro de Efesios 4:23. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear como ser para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Dice el libro de Efesios 4:22. Vivan con alegría su vida cristiana. Es el consejo que nos da el libro de Filipenses 4:8. Sabemos que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Vivan con alegría su vida cristiana. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Los siervos del Señor no son contenciosos. Los siervos del Señor no andan contendiendo con la palabra, no andan en chisme, en murmuración, en contienda. Los siervos del Señor son amables con todos, hacen el bien. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, dice esta palabra. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Piensen y confíen solamente en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Dios ciertamente guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Jesús persevera, porque en Él ha confiado. Ese es el libro de Isaías 26:3. Y con esto, mis amados, yo me despido por hoy, deseando que tengan un día bendecido, esperando que esta palabra haya sido de gran edificación para ti, como lo ha sido para mí. Una vez más te pido que si no te has suscrito al canal, que lo hagas. Muchos son los que están viendo las enseñanzas para la gloria de Dios. Suscríbete al canal. Si te ha sido de edificación esta palabra, dale like y compártelo con tus familiares, con tus amigos, aún con aquellos que piensas que